Con la llegada de Superman de James Gunn al cine, damos por fin cierre a la era de Zack Snyder. Una era que no estoy diciendo que sea mala, pero sí caótica. En este vídeo vamos a hacer un poco comparativa desde dónde venimos hacia dónde vamos para entender qué nos podemos esperar de todo esto, porque no sé si el futuro es tan prometedor como muchos creen. Porque a pesar de que yo sea un defensor de la nueva película de Superman de James Gunn, también estoy muy convencido de que habrá mucha gente que tal vez no esté de acuerdo con el planteamiento que está por venir, ya que es muy disruptivo. Aunque bueno, estoy diciendo todo esto sabiendo que muchos de vosotros me diréis que la era de James Gunn ya ha comenzado con la serie de Creature Commandos o incluso antes cuando ya había asumido su puesto junto a Peter Safran. Que Peter Safran es un tipo que poca gente está teniendo en cuenta pero que es muy valioso en todo esto. Porque Peter Safran es el cerebro industrial de lo que es DC ahora mismo. A un artista como es James Gunn no le puedes dar rienda suelta. Mirad lo que ha pasado con Zack Snyder y Rebel Moon, que ha sacado un producto que a pesar de que a mucha gente le gusta, comercialmente no funciona. Para que toda película funcione y sea un éxito realmente tiene que haber un equilibrio perfecto entre tres cosas, que es lo que la industria quiere para poder generar más dinero y seguir produciendo más películas, lo que un autor está deseando y queriendo contar y lo que la audiencia está queriendo ver. Como decía el guionista Robert Mackie, si tú no le pones a unos autores, a unos creativos, algunas riendas, algunos cercos, algunos cepos para que les cuesta salir adelante, se van a perder en banalidades, se van a perder en su propio culo, en las cosas que ellos solamente quieren contar. Pero para que todas estas ideas lleguen a algún sitio y nos quede un poco claro de lo que vamos a hablar hoy, echemos primero una mirada atrás y miremos lo que era la era de Zack Snyder dominando en el universo de DC. Que bueno, dominar sería por decirlo de alguna manera, ¿no? Por momentos creíamos que Zack Snyder dentro de DC iba a ser una especie de Kevin Feige que iba a tener un poco la dirección, iba a plantear el rumbo, iba a decir hacia dónde tenía que ir DC. Aún muchos recordamos cuando anunció el primer universo cinematográfico de DC, donde teníamos varias partes de la Liga de la Justicia y a raíz de esas películas iban a salir otras como Green Lantern y bueno, cosas que al final pues nunca llegamos a ver. Otros en la época de Man of Steel decían que no, que realmente el que estaba partiendo el bacalao y marcando el futuro era Christopher Nolan, que venía de hacer las películas de Batman y se había convertido en el productor de la nueva película de Superman que se tituló Man of Steel, película que por cierto tenía muchos aires a lo que había sido El Caballero Oscuro, toda aquella trilogía que se enclava un poco más a la ciencia ficción cruda, a buscar una mirada más realista del personaje. Los aspectos de Gotham estaban muy alejados de lo que había planteado a lo mejor en su momento Tim Burton, lo que era el personaje estaba anclado a aparatos plausibles, no esas cosas más de ciencia ficción que a lo mejor podemos ver dentro de los cómics de Superman o incluso de fantasía cuando dentro de la Batcueva vemos que hay un dinosaurio gigante. Acá todo era crudo, era todo oscuro. También muy en relación a lo que era el cine de la época y la visión y la cultura y los momentos históricos que se estaban viviendo. Hay que recordar que la época de Christopher Nolan al frente de Batman empieza una época post-11S y donde el cine de superhéroes estaba siendo un poco una respuesta cultural a todo lo que estaba pasando en Estados Unidos. Cuando llega Man of Steel, producida por Christopher Nolan, dirigida por Zack Snyder, nos encontramos con una película que vuelve a Superman tal vez un poco más oscuro de lo que nos podemos encontrar muchas veces en los cómics. No oscuro por el personaje en sí, sino más bien por su contexto. El anclaje a tierra, el anclaje a la realidad que nos traía Zack Snyder y su visión y planteamiento de todo era bastante más taciturno del que por ejemplo ahora nos puede estar presentando James Gunn. Pensad que en aquel momento en Estados Unidos ya estaba bien entrada la era de Obama, la gente ya estaba mirando hacia otro futuro, había otros planteamientos y problemas en la zona y había muchas crisis económicas a lo largo del mundo que realmente afectaban las perspectivas que mucha gente tenía sobre aquello que acontecía en la cultura. Cuando tú estás viviendo un momento crítico, unos momentos históricos duros y complicados y te plantean algo súper alegre y feliz, más bien que eso esté increíblemente bien planteado, porque si no te va a chocar, porque no te va a interpelar. De hecho lo vas a encontrar como, no sé, extraño, como que no es consciente de lo que está viviendo. Por norma general, los productos culturales que mejor tienden a funcionar son los que ejercen representatividad e identidad en la audiencia, es decir, que tú veas en pantalla cosas que te interpelan a ti en tu día a día. Así puedes empatizar y entender lo que está ocurriendo ahí y de algún momento entender los temas que se están tratando. Así es que cuando nos ponen un problema en pantalla que nosotros no entendemos, que no hemos transitado, que ni siquiera es parte de nuestra realidad, ni siquiera de la realidad de la gente de nuestro entorno, tal vez nos resulta a veces chocante, extraño o simplemente no nos interesa. Así que el Superman de aquel momento era esclavo del momento histórico en el que estábamos viviendo. La gente estaba cansada, estaba hastiada, estaban surgiendo nuevos movimientos políticos a lo largo del mundo y la gente pues no lo estaba pasando bien económicamente. Tras esto salen otras películas siguiendo esta línea argumental, todo lo que había planteado Zack Snyder, como pueden ser Batman vs Superman y también la posterior Liga de la Justicia. En paralelo, Marvel iba a la suya, estaba sacando Civil War, estaba adentrándose bien en la fase 2, estaba preparando ya el camino de cara a lo que años más tarde sería Infinity War y Endgame, y el cine de superhéroes estaba viviendo como
su mejor momento, se podría decir incluso. Mucha de la gente que formó parte del evento global que fue Endgame fue gente que entró en el cine de superhéroes en esos años. Pensad que los últimos 30-40 años Warner ha vivido cosas como compras, ventas, volver a comprar, volver a vender, fusiones, separarse, partirse en dos, rearmarse. Es un puto Cristo. Y esos han llegado un poco más tarde a lo que fue el mundo, universos cinematográficos y todo eso. Obviamente el primero en llegar y en entenderla fue Marvel, ¿no? O sea que tampoco estaban creando nada nuevo. O sea, el concepto universo cinematográfico piensa que va por dos líneas diferentes. Por un lado, lo que es lo estético, la línea editorial, el tipo de historias que tú quieres contar, y el otro que es el argumento. En cuanto a lo que es la parte de historias, Marvel tampoco es que invente nada, porque por un lado estaba adaptando lo que ya hacían los cómics desde hacía, no sé, 70 años, y después en cines ya había habido otras franquicias que habían hecho crossovers, se habían hecho guiños y demás. Tal vez nunca llegando a un concepto de universo cinematográfico, pero ahí estaba Freddy contra Jason, ahí estaba Alien contra Predator. Y luego en la línea estética, en lo que es la línea editorial, lo visual, las ideas que se quieren plasmar, el tipo de historia que vas a contar, tampoco estaban haciendo algo nuevo, porque no sé, casi un siglo atrás ya lo había hecho Universal con sus monstruos, cuando era la época, no sé, de la momia, de Drácula, de Frankenstein y de todas esas pelis. Pelis que por cierto también tuvieron crossover en su momento, y donde más estudios habían estado implicados en juntar sus historias. Pero el que consolida todo eso y lo convierte en un modelo de mercado bien sólido es Marvel y Disney. Después de esto viene la expansión de Star Wars al intentar también su universo cinematográfico, todo el universo de Godzilla, la expansión de Harry Potter, y DC llega tarde a esto. Pero la verdad no tenía nada que envidiarle, nada, porque ellos optaron por un modelo muy diferente con Christopher Nolan y las películas de Batman. En 2008, cuando sale Iron Man, primera película del universo cinematográfico de Marvel, también sale El Caballero Oscuro, y mientras uno planteaba un modelo de negocio que era económicamente súper interesante, el otro planteaba una película hecha y derecha, una película que ha envejecido muy bien, que aporta unas ideas muy interesantes y que en definitiva es cine. Y ojo, que la idea de Warner no era del todo malo, piénsalo, ellos era un poco la idea de, si cogemos esta figura de autor como puede ser Christopher Nolan y le agregamos el modelo de negocio de universo cinematográfico, podemos hacer cosas muy chulas. Pero Nolan ya no estaba muy por la labor, Nolan ya quería meterse a hacer otras cosas, y en paralelo teníamos el auge de Zack Snyder, que venía de hacer otras cosillas que la verdad estaban bastante bien. Y de esas cosas que venía a hacer Zack Snyder me interesaría destacar dos. Una, que es Dawn of the Dead, una película de zombies que él dirigió pero que escribió James Gunn. Y además, ver esa película a día de hoy es súper interesante, porque todo lo que define a estos dos autores a día de hoy está dentro de Dawn of the Dead. Sus ritmos narrativos, sus puestas en escena, sus simbolismos, su fotografía, el cómo se utiliza la música, todo está en esa película. Primera película de Zack Snyder escrita por James Gunn. Y esa peli es 2004, y la siguiente que tenemos que tener en cuenta es la de 2009, Watchmen. Que Watchmen fue el primer acercamiento de Zack Snyder a DC. Y la verdad que lo que pasa con esa película es súper curioso, porque ahí no entramos en lo que muchos podrían pensar que es una adaptación fiel, sino más bien es una libre adaptación. Como explicamos en el último directo, que te dejaré el enlace por si lo quieres ver abajo en la descripción, las tarjetas por aquí arriba y demás, hay varias maneras de adaptar algo al cine. Y en el mundo de las libre adaptaciones nos encontramos autores que ven una obra que van a adaptar, que la van a llevar al cine, y dicen, oye, yo entiendo lo que es la obra original, entiendo sus ideas, entiendo su simbolismo, pero ¿qué tal si con esto hacemos esta otra cosa? Muchos de vosotros pensaréis que al decir esto me estoy refiriendo a un What If, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la serie de Star Wars Visions o la propia serie What If de Marvel, donde nos plantean qué pasaría si dentro de un universo en vez de pasar tal cosa, pasa tal otra. Cuando yo digo libre adaptación no me refiero en absoluto a nada de eso. Cuando estoy hablando de libre adaptación estoy hablando de un autor que tiene una mirada que entiende perfectamente lo que es la esencia del material que tiene que adaptar, pero que opina algo diferente. Es decir, Alan Moore, cuando hizo Watchmen, opinaba una cosa, Zack Snyder lee Watchmen, lo entiende perfectamente y dice, oye, pero yo veo todo este tema desde otro punto de vista, los conflictos los veo desde otro lado. Es como si exactamente sobre el mismo tema Alan Moore opinara A y Zack Snyder opinara B. Entonces claro, ¿qué hace Zack Snyder con aquella película? Es coger toda la estética y todos los símbolos originales del cómic de Watchmen y resignificarlos para hablar de lo que a él le interesa hablar, que son los mismos temas de los que hablaba el cómic original, pero desde otro punto de vista. Y esto no se puede decir que sea una mala adaptación, sino más bien que es una libre adaptación. Mala adaptación sería que no entendiste un carajo del cómic original y has hecho cualquier otra cosa y te perdiste por completo. Y no es lo que ha hecho Zack Snyder en esa película. Y bueno, por el medio también hay 300 y muchas otras cosas que podríamos tener en cuenta, pero me parece que son las dos más interesantes para entender lo que luego él ha hecho con DC Comics. Él ha visto lo que era la obra de DC, él entendía lo que eran los cómics, él se nota que es muy fan de los cómics. Lo que pasa con esto es que son autores.
tanto James Gunn como Zack Snyder son autores. El autor, el creativo, es alguien que observa la realidad, la analiza, la interpreta y la expresa. Esto involucra puntos de vista, interpreta cosas muy personales y puede hacer que a ti te desagrade. Esto puede acabar dividiendo opiniones, que esto es algo que, por ejemplo, Marvel no lo ha tenido tanto. Si en Marvel podemos acusarles de tener un autor, ese autor debería ser siempre Kevin Feige, la cabeza pensante, el presidente del estudio, que ha dicho las películas tienen que ser así y punto. Que luego se ha dejado influenciar por el cine de Taika Waititi y el de James Gunn y el de Jon Favreau. Es verdad, pero el tipo es el que vino y dijo, che, las cosas aquí van a ser de esta manera. Esto lo que ha provocado es que el universo de Marvel fuera muy homogéneo y también un poco anodino. Pero anodino en el sentido de que las películas siempre van un poco adaptándose a la audiencia y no tanto a la visión de los autores, ¿no? Como te decía antes, hay un contexto, lo que ha hecho Marvel es intentar leer siempre el contexto en el que la audiencia va a ver la película y ha ido intentando adaptar las películas a cómo está la gente, ¿no? Al mood de la sociedad. Fíjate que cuando se empieza a hablar más de una brecha política en Estados Unidos y de cómo realmente se está entendiendo la sociedad a día de hoy, es cuando empiezan a salir películas como, por ejemplo, El Soldado de Invierno o Civil War. Y después nos vamos a algo mucho más actual, Capitán América 4. Fíjate cómo esa película, en los momentos que hoy por hoy vive Estados Unidos, nos presenta a un presidente que se enfurece, se hace rojo, un monstruo gigante y destroza todo a su paso sin plantearse absolutamente nada previamente. Marvel tal vez pueda resultar más anodina, menos artística en muchas ocasiones, pero nunca se le puede acusar de no saber leer el momento en el que está. Quizás puedas decirle que no sé qué de los guiones, que la superproducción y todo ese tema, pero saben dónde están parados. Pero por el medio sucede lo que sucede. Ellos están haciendo su película, empiezan a haber un montón de problemas y quilombos internos entre Warner y DC. Warner empieza a perder la confianza en Zack Snyder y Zack Snyder sufre una gran pérdida en su familia, su hija fallece, se marcha de DC y empieza un Cristo, empieza una guerra interna. Llega Joss Whedon muy enfadado de Marvel porque dicen que no han entendido su manera de hacer cine con la era de Ultron e intenta repetir fórmulas dentro de la Liga de la Justicia. Por otro lado llega The Rock con Black Adam y dice que va a cambiar el equilibrio de poder. Por detrás está J.J. Abrams, que va a sacar su Superman negro en el cine, y creo que ese día de hoy te hacen una película sobre lo que fueron esos años de DC. Creo que tal vez sería mucho más interesante que muchas de las películas de superhéroes que salen a día de hoy. Pero bueno, ya sabemos lo que ocurrió luego. Llega la fusión Warner Bros. Discovery, llega el nuevo presidente de Warner, que es David Zaslav, el que está ahora mismo ahí, y dice, se acabó la tontería, vamos a poner un poquito de orden aquí. Que esto se traduce básicamente en que el nuevo presidente dijo, necesitamos poner criterio, porque aquí lo que falta es criterio. No puede ser, y disculparme por la expresión, que DC ahora mismo sea una casa de putas, mientras al resto las cosas les están saliendo bien haciendo cosas que a lo mejor incluso son menos de lo que nosotros podríamos llegar a hacer en un momento dado. Así que se plantea esto, se busca un nuevo CEO y con los meses acaba llegando el reinado de James Gunn y Peter Safran. Reitero, Peter Safran, el gran olvidado de todo este asunto. Peter Safran es la mente pensante porque, como te dije antes, a un creativo no lo puedes dejar suelto, no lo puedes dejar a su puta bola, no le puedes dar, haz lo que quieras. No, ahí tiene que haber alguien que le ponga frenos, y ese es Peter Safran, un tipo que entiende de negocios, un tipo que entiende de números, un tipo que entiende sobre vender un producto y que las películas, además de arte, también son productos. Así que la libertad creativa de James Gunn está coartada por la productividad e intención mercantil de Peter Safran. Y la intención mercantil y productividad de Peter Safran también está limitada por aquellas ideas que pueda tener en un momento dado James Gunn. A partir de esto vino una situación de orden, de expresar ideas y de, pues tal vez cometer uno de los mayores errores que le puedo achacar a James Gunn, que es hablar demasiado. Un gran enemigo que ha tenido DC en los últimos 20 años ha sido la prensa, porque hablar de DC es generar un buen clickbait y es asegurarte ingresos. Así que la prensa se ha molestado mucho en los últimos años en sacar un montón de titulares hablando sobre el universo de DC con James Gunn y con Zack Snyder. Titulares más fuertes, potentes, clickbait, lo cual no solamente ayudaban a que el público se separara, porque realmente hubo una división de audiencia. La visión de Zack Snyder no le ha gustado mucha gente, y la llegada de James Gunn, es decir, de un ex Marvel a dirigir DC, tampoco ha gustado mucha gente. Así que se empieza a crear una especie de guerra santa separadas por la idea de Zack Snyder y de James Gunn, donde por el medio hay gente que simplemente quiere disfrutar de películas, pero se hastía de todo lo que se está hablando en diferentes sitios, gente que no está de acuerdo con ninguna de las dos miradas. No sé, una situación caótica, una situación fea realmente. Digamos que ser fan de DC en los últimos 20 años no ha sido siempre la cosa más fácil del mundo. Así que en este intento de poner orden, James Gunn, una de las cosas que ha hecho es decir, no fiéis de nada de lo que diga la prensa y yo seré completamente transparente y todo el rato os estaré diciendo qué está pasando y estaré comentando cosas. Y eso en parte creo que ha sido un error, bajo mi opinión personal. No sé lo que pensarás tú, pero bajo mi opinión personal creo que es algo que viene con muy buenas intenciones, pero ya sabes lo que dicen, que el cementerio está lleno de buenas intenciones. Las producciones de Hollywood son algo complicadísimo
y que no son sencillas de entender si no conoces el medio y la industria. Y cuando aparece alguien que está muy metido, con mucho poder, con grandes proyectos y empieza a hablar del tema sin contexto para la gente, sin educar, sin divulgar, se generan muchas confusiones. Por ejemplo, en su momento se presentó un nuevo universo de DC. ¡Fa! ¡Pum! Este va a ser el nuevo universo de DC. Y de esas películas que se han anunciado, muchos proyectos a día de hoy ya se han cancelado y no van a salir adelante. Y por el medio se han anunciado otros que nunca estuvieron en esta lista y que nadie esperaba. Y ojo, esto es algo muy normal dentro de Hollywood. O sea, es normal que entre que un proyecto se habla, se piensa, se transmite la idea de un productor a un director o lo que sea, haya muchas fases, haya muchos cambios, haya muchas revoluciones internas, por decirlo de una manera, y que muchas de las cosas que se proyectan al final no se acaben concretando. Por eso los proyectos muchas veces ya se anuncian cuando están muy avanzados, cuando ya están listos para empezar a rodar, cuando ya está todo firme y contratos cerrados. No se dicen las cosas cuando ni bien uno tiene la idea. El problema es que muchas veces surge con los insiders. Los insiders, que son gente que tiene contactos cercanos a las grandes producciones, ni bien escuchan algo, ni bien se enteran de una información, cogen y se lo cuentan ya a todo el mundo. La gente lo toma como algo certero y escrito en piedra, y luego al final las cosas no se concretan. Cuando tú escuchas que un insider dice, se está hablando de que salga X personaje en la próxima película de Spider-Man, probablemente, a lo mejor, solamente era una idea que se comentó en una mesa, en una reunión, durante una comida y nada más. No estamos hablando de un proyecto en firme, ni contratos firmados, ni actores fichados, ni nada por el estilo. Solo una conversación. Pero como el clickbait vende, como todo esto es un negocio, el mundo de las noticias detrás, da igual explicarle a la gente cómo funcionan estas cosas. Tú tiras el dato y a tomar por el culo. Cosa que hizo James Gunn. James Gunn, desde una fase muy temprana, cuando todo estaba muy verde y muy susceptible a cambios, se lo informó a todo el mundo. Se lo dijo a todo el mundo sin más. Obviamente esto quitó un montón de clickbait por el medio, pero al final generó información confusa. Y creo que la mayor confusión es que la gente no está entendiendo lo que está haciendo ahora mismo James Gunn con DC. Porque James Gunn, al igual que Zack Snyder, es un autor, es un artista, es un creativo. Todo lo que pase por su mano, ya sea Superman, Supergirl o lo que sea que venga con DC, todo seguirá ese mismo proceso de observar la realidad, interpretarla y expresarla. Le tocará leer momentos históricos, también le tocará escuchar a la audiencia y le tocará pensar en qué tiene que decir él sobre todo lo que está pasando. Porque el cine es un diálogo abierto con el espectador. El cine, por mucho que tú veas una película acabada y terminada, nunca estará acabada del todo hasta que una persona la vea e interprete lo que hace en pantalla. Y muchas veces dará absolutamente igual lo que diga un autor, que luego podrá venir un espectador y sacar una lectura completamente diferente y que incluso sea válida sobre lo que está ocurriendo en pantalla. Así que esto nos pone más o menos en el mismo baile pero con diferentes bailarines, es decir, siguen siendo los mismos personajes, sigue siendo DC, sigue siendo Warner, siguen queriendo hacer un universo cinematográfico, siguen queriendo contar una historia bajo la visión de un autor, pero al cambiar el autor, la visión cambia por completo. Solamente hay que poner dos imágenes juntas del Superman de Zack Snyder y Superman de James Gunn para darte cuenta que la visión es completamente diferente. Ni siquiera imágenes en movimiento, solamente fotos en pantalla y ya se entiende. Y no por el personaje en sí, sino por lo que decía antes, el contexto que hay a su alrededor. Mientras en uno vemos colores saturados, en el otro vemos colores más apagados. Mientras en uno vemos calzoncillo, en el otro lo vemos sin calzoncillo. Hay un contexto que genera unas imágenes que vuelven a acoger a los símbolos y dotarlos de un nuevo significado. Y además, hay algo clave que aún no he mencionado y tal vez sea lo que define el universo de DC y lo diferencia de cualquier otro universo que vaya a venir de ahora en adelante, y es que esta idea de hacer películas de autor se atomiza, se lleva a la mínima expresión. Fijaros que tanto en el DC de Snyder como en el Marvel de Kevin Feige hay una persona que tiene una idea que lo baña absolutamente todo. Y todo lo que se hace, sin importar quién dirija, quién escriba, quién haga qué, todo ha de responder a la idea de ese autor que está por arriba de todo el mundo. Así que lo que está planteando James Gunn ahora para DC es algo extraño, es algo diferente, es algo donde les interesa más explorar las ideas, crear películas de autor, crear ese lugar donde pueda venir gente y utilizar a los diferentes personajes de Warner y de DC como herramientas para tratar conflictos, para explorar ciertos temas, que en crear un universo cinematográfico. Así es que creo que este primer capítulo, esta primera fase que va a atravesar DC, creo que se llamaba algo así como Dioses y Demonios, o Héroes y Monstruos, o una cosa por el estilo. Es decir, ya nos plantean a través del nombre que aquí se va a hablar de contrastes, que se va a hablar de lo que es el bien y de lo que es el mal, de cuáles son sus grises. Creature Commandos hablaba mucho de ese tema, de cómo a través de monstruos, que además la utilización de monstruos es algo muy común en el cine James Gunn, pero cómo tal vez un monstruo en un momento dado puede dejar de ser un monstruo y se le puede humanizar.
También tenemos a la vuelta de la esquina Clayface, que es una película donde se ha hablado de que Flanagan esté detrás. Y Flanagan es un autor del carajo, pero también un autor muy específico, un autor que se dedica a hacer cosas de terror. Y estamos hablando de un proyecto que además se basa en un capítulo de Batman, la serie animada. Así que se podría decir que lo que está planteando James Gunn, lo que está por venir, es territorio inexplorado. Es algo que no se ha hecho hasta ahora. Ningún universo cinematográfico lo ha planteado. Ya sea el de Godzilla, sea el de Lego, sea el intento aquel de Scooby-Doo o el intento aquel del Dark Universe. Ni Marvel. Nadie ha explorado lo que va a intentar explorar James Gunn con su nuevo universo cinematográfico, donde cada película tendrá una firma de autor y estará más interesada en que la película sea buena, tenga algo que contarte, tenga algo que expresar, tenga algo que decir, que en crear unos arcos argumentales gigantescos y un universo que te cagas. Porque realmente puedes hacerlos. En los cómics suele ocurrir esto. Es algo muy normal, muy común. Es solamente adaptar lo que ya se hacía a la pantalla. Puedes crear un universo muy amplio donde todos los personajes vivan en el mismo planeta, en la misma temporalidad, pero que a la vez les interpelen problemas muy concretos, circunstancias muy específicas, cosas que harán que tal vez te puedas sentir muy identificado con Superman, pero no con Wonder Woman, y no acabes de entender a Batman. Y si llevamos todo esto a la mínima expresión, podemos decir que James Gunn está planteando algo tan revolucionario como hacer películas. Porque las películas no son más que eso. Es un arte colectivo donde mucha gente se junta para contar una historia, y todas las historias siempre tienen un tema de fondo. Todas las historias, todas las pelis siempre se dividen en dos cosas: sustancia y espectáculo. El espectáculo es como se te presenta a ti para que sea entretenido, llevadero, divertido. Y la sustancia son aquellos temas y conflictos de los que se hablan. Por ejemplo, la última de Batman habla sobre la pérdida de la inocencia. Y para que ese tratamiento de la pérdida de la inocencia, esa sustancia, esos temas de los que te quería hablar Matt Reeves, sean llevaderos y no se vuelvan un puto coñazo, porque si dejamos al autor suelto que se pierda en su propio culo, acaba siendo aburridísimo. Para que eso no pase, se reviste de película de neo-noir, se reviste con una estética muy similar a Seven. Equilibrio entre sustancia y espectáculo, el eje central de todas y cada una de las películas que están por venir de DC. Así que se podría decir que esta nueva DC que comienza con Superman está cogiendo el legado de lo que se intentó crear con Zack Snyder. Aquello no es algo que va a caer en vano, es algo que tal vez difícil de percibir por las grandes diferencias estéticas que hay entre una cosa y la otra. Pero hay un legado que James Gunn ha acogido y junto a Peter Safran piensan rentabilizarlo y convertirlo en un nuevo universo cinematográfico. Lo cual presenta un gran desafío, porque ya Zack Snyder, que es un autor del carajo con muchos fans detrás, pues no ha conseguido llevar eso a buen puerto, también por todas las movidas que pasó en Warner y demás, pero bueno, al final no se consiguió llevar a buen puerto, así que existe un riesgo ahí, pero también existe una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Así que tenemos un nuevo universo cargado de oportunidades y desafíos, donde no todo se va a ajustar, porque esto también es un riesgo, ¿eh? Si todo va bajo la mente de una misma persona, un mismo autor, como decía antes Kevin Feige o Zack Snyder, corres el riesgo de que si a ti no te gusta James Gunn, no te va a gustar nada de lo que haga DC. Pero si estamos hablando de que tenemos a James Gunn y tenemos a Flanagan, ¿no? Por otro lado, puede ser que a ti no te guste James Gunn, pero puede ser que sí te guste Flanagan. Así que la cantidad de oportunidades que se abren si sigue este camino es hermosa, es gigantesca, es casi infinita. Pensad de la gran variedad de autores que hay y la gran variedad de personajes que hay. Y el match que podemos hacer entre todos ellos. Por ejemplo, el impensable que ahora va a ser una realidad: Clayface con Flanagan. Y digo esto sabiendo que el trabajo es complicadísimo y es como enhebrar una aguja a la primera. Es algo muy difícil porque tienes que cuadrar a los personajes correctos, con las historias correctas, con los autores correctos, en el momento correcto, en las circunstancias correctas y acercarlo al público correcto. Dificilísimo. Pero bueno, que conste que esto solamente es mi visión, mi punto de vista, es algo personal, el análisis que hago con el conocimiento y la experiencia que tengo. Tal vez tú tengas otro conocimiento y otra experiencia y me encantará leer tus opiniones en los comentarios. Además de que tenemos ahora ya al caer Superman 4 Fantásticos, Jurassic World, y aquí puede pasar muchas cosas. Tal vez cuando acabe el mes de julio todos opinamos distinto y tenemos una perspectiva del futuro completamente diferente, ¿eh? Porque te imaginas que fracasen en taquilla Superman 4 Fantásticos, pero no sé, de golpe venga Jurassic World y haga, no sé, 2.000 millones de dólares o una cosa por el estilo. El partido aún se está jugando, todo está por decidirse y me encantará ir viendo con vosotros en este canal qué va pasando. Así que te veré en el próximo directo para discutir y charlar sobre estos temas. Gracias a todos por haber llegado hasta el final del vídeo, gracias a los miembros del canal por todos los aportes que estáis haciendo todos los meses y nos vemos en la próxima. Espero tu opinión abajo en los comentarios. Hasta luego.